Hola, ¿qué tal jóvenes? Bienvenidos al primer video de matemática de la unidad número 1 para segundo año bachillerato. Antes que nada, antes de comenzar con la lección número 1 que nos compete, las sucesiones aritméticas, quisiera mostrarles de manera general lo que vamos a ver en esta unidad. Recuerden que el tema de la unidad es sucesiones, técnicas de conteo y funciones exponenciales, de tal manera que se divide en tres partes. Primero, examinaremos en las primeras dos lecciones los dos tipos de sucesiones o progresiones que existen, la aritmética y la geométrica. En la lección número 3 y número 4 veremos en este caso la estadística. Vamos a analizar en la lección 3 las técnicas de conteo y en la 4 las permutaciones y combinaciones. Y finalmente, y aquí presten mucha atención, en la lección número 5 vamos a ver las funciones exponenciales. Y ojo, mucho ojo, de esta lección vamos a tener la idea para hacer el proyecto al final de unidad. Así es que atentos a la información que se brinde en ese video. Vamos a comenzar entonces con la lección que nos compete en este caso, las sucesiones aritméticas. Para que entienda qué es una sucesión, examinemos los siguientes conjuntos de elementos que aparentemente están ordenados. Y se te pide a ti que encuentres los elementos que deben estar en los espacios. Vamos a ver, ponte a prueba. Literal A, B, C, D. ¿Determina cuál elemento sigue? Exacto. Sé que tú vas a decir E y vas a decir F. Es más, pudieras decir G, H, I, J, etc. Porque corresponde al abecedario. Lo mismo con los meses. Enero, febrero. ¿Qué me faltaría? Exacto. Faltaría el mes de marzo, abril y así sucesivamente. Puntos suspensivos. Vamos a la siguiente. 1, 2, 3, 4. ¿Qué elemento sigue? Exacto. 5, 6 puntos suspensivos. Son los números naturales. Vamos al D. 2, 4, 6. ¿Cuál sería? Correcto. 10, 12, 14, 16 son los números pares. Vámonos al F. 1, 3, 5, 7. ¿Cuál sería? Correcto. 9, 11, 13 puntos suspensivos. Son los números impares. Ahora bien, vámonos en este caso al F. Notan que es 1 y luego, fíjense este detalle. Después del 1 se le van sumando los números impares. El 1 más 3 sería 4. 4 más 5 serían 9. 9 más 7 serían 16. 16 más 9 serían 25. 25 más 11 serían 36. Y 36 más 13 serían 49 y así puntos sucesivos. Le vamos sumando un impar al número que sigue. Vamos al otro. 8, 11, 14, 17. ¿Cuál sería? Sería 20, sería 23 puntos suspensivos. Porque le vamos sumando 3 a cada elemento que sigue. Vamos al otro. En este caso es interesante porque a partir del número 6 se le van agregando los números primos. Observa, 6, primer número primo 2, más 2, 8. 8 más 3, que es el segundo primo, 11. 11 más 5, que es el tercer primo, 16. 16 más 7 sería 23. Y el siguiente número primo sería el 11. Entonces 23 más 11 serían 34. El siguiente número primo sería el 13. 34 más 13 serían 47. Tú lo puedes comprobar fácilmente con tu calculadora. Así que de esta manera podemos decir entonces que las sucesiones tienen ciertas características. Ahora bien, ¿pero qué son las sucesiones o progresiones en este caso? Bueno, el libro dice claramente que una sucesión es un conjunto de elementos ordenados,
de tal manera que no existió duda de cuál es el primero, cuál es el segundo, tercero, cuál es el quinto, el cuarto o cualquier otro. ¿Se acuerdan, por ejemplo, como el abecedario, los números pares o los números impares? Usted no tenía duda de cuál número seguía. Entonces es importante que entendamos que esa es una sucesión. Ahora, ¿cuáles son las sucesiones aritméticas? Las sucesiones aritméticas son aquellas, oigan bien, en donde la diferencia entre dos números prácticamente se vuelve como una constante. ¿De acuerdo? Entonces, observe con este término. La diferencia se vuelve constante. Por ejemplo, examinemos a continuación la siguiente sucesión. Aquí la tenemos. 2, 5, 8, 11, 14. ¿Pueden ver cuál es la diferencia entre un número y otro? Sí. Apuesto que tú determinaste que la diferencia es 3. ¿Por qué? Porque al 2 si le sumas 3 te da 5. Y al 5 si le sumas 3 te da 8. A 8 le sumas 3, 11. Y a 11 le sumas 3, 14. Y así con puntos suspensivos. Lo que indica que la diferencia entre un elemento y el anterior es 5. Así es que así podemos encontrar cualquier enésimo término que se encuentre a la derecha. Así que en esto consisten las sucesiones. Vamos a tomar un conjunto ordenado de elementos y entonces el jueguecito que vamos a hacer en esta lección es encontrar cuáles elementos, por ejemplo, están adelante o encontrar cuántos elementos hay entre un primero y un último o incluso en la sumatoria de cada uno de ellos. Así que para que entendamos bien cómo se entiende esto, vamos a tomar en cuenta los siguientes ejemplos. Quiero que por favor te centres acá, ahí, ¿sí? Vamos a encontrar un enésimo término, ¿sí? Vamos a encontrar un enésimo término de esta sucesión de elementos. ¿Cuáles elementos son? El 8, el 11, el 14 y el 17. Si quisiéramos ponerle la simbología, entonces el 8 sería el elemento 1. El 11 sería A sub 2, elemento 2. El 14 sería el elemento 3 y el 17 sería el elemento 4. Pero esta sucesión sigue de manera indefinida. Ahora bien, ¿qué tal si a nosotros se nos piden que encontráramos el término número 10? O se nos pidieran que encontráramos el término número 35. Tú dirás, claro, en algunos casos es fácil, porque solo a 17 le vamos sumando 3, le vamos sumando 3, 3, 3. Pero para encontrar, oigan bien, un enésimo término, ¿verdad? Adelante de una sucesión, vamos a utilizar dos fórmulas. Primero, debemos entender que para encontrar la diferencia en una sucesión de números, vamos a utilizar esta fórmula. ¿Sí? Vamos a utilizar esta fórmula, en donde de la fórmula se desprende que D, ¿verdad?, es la diferencia, donde se espera que A sub n precisamente es el número y el A sub n menos 1 sería el número que está atrás. En otras palabras, el número anterior. Esta fórmula vamos a utilizar para encontrar la diferencia entre los números de la sucesión. Y para encontrar el enésimo término, porque puede ser cualquiera, en este caso nos piden el término 10 y el término número 35, vamos a emplear esta fórmula que está aquí, en donde ya conoces algunos elementos. A n sería el número que queremos encontrar, a 1 sería el primer término de la sucesión, n es el mismo número que vamos a encontrar, a lo cual le vamos a restar 1, y d, que es la diferencia.
Así es que como necesitamos la diferencia en la fórmula, es lo primero que vamos a hacer. Encontremos la diferencia entonces entre 8, 11, 14, 7. Yo sé que tú sabes la respuesta. ¿Sí? Por ejemplo, sustituyamos la fórmula de la diferencia. ¿De acuerdo? Diferencia es igual al número. Bueno, tomemos un número cualquiera. Por ejemplo, tomemos el número 11. Ojo con este detalle. Podemos tomar a partir del segundo término. ¿Por qué? Porque si tomamos el primero, 8, no tenemos número anterior. Sería a partir de 11, 14, 17. Yo voy a tomar 11. Voy a tomar 11 menos el anterior. Antes de 11 está 8. Ok, ahí tenemos 8. Entonces quiere decir que la diferencia es 11 menos 8. Este es igual a 3. Prácticamente ya hemos encontrado la diferencia, que es la que vamos a utilizar para el caso de la fórmula, ¿verdad? Para el caso de la fórmula. Ahora nos piden que encontremos cuál es el número que está en la posición 10. Ahora que ya sabemos la diferencia, solo sustituyamos datos. ¿Cómo sería en este caso? ¿Cuál es la posición del número que queremos encontrar? Es 10. Entonces, la posición 10 va a ser igual a el primer elemento. Y el primer elemento tenemos que es 8. Perfecto. 8 más, la fórmula dice que es la posición 10, la que queremos encontrar. Le vamos a restar 1 y todo esto lo vamos a multiplicar por 3 porque es la diferencia que hemos encontrado. Perfecto. Entonces, la posición 10 va a ser igual a 8 más 10 menos 1 te da 9. Y ese 9 lo vamos a multiplicar por 3. Quiere decir que la posición 10 va a ser igual a 8 más. ¿Cuánto es en este caso? Vamos a multiplicar en este caso 9, ¿de acuerdo? 9 por 3. Y te das cuenta que 9 por 3 son 27. Perfecto. Quiere decir que la posición 10 es igual a 8 más 27 es igual a número 35. Esa es la respuesta que queremos encontrar. La posición número 10 de esta sucesión de números es 35. Si gusta puedes comprobarlo con tu calculadora. Ahora, pero ¿qué tal si nos piden que encontremos la posición 35? De manera mental, pues está un poco difícil. Vamos a aplicar la misma fórmula. Ahora sería AN, el número a encontrar sería 35, es igual al primer elemento que es igual a 8, más N, ahora es 35, le restamos 1 y lo multiplicamos por 3, que es la diferencia que hemos encontrado. El número 35 entonces va a ser igual a 8 más 35 menos 1 sería 34. Esto lo multiplicaremos primero por 3 antes de sumarlo con 8. Entonces sería la posición 35 es igual a 8 más. Entonces si tú tienes la calculadora por ahí, solo multiplicas 34 por 3 y te va a dar 102. 102 lo escribes. Quiere decir que la posición 35 de esta sucesión es 8 más 102 son 110. Prácticamente hemos encontrado entonces cuál es el número de esta sucesión en la posición número 35. Ojo con este detalle. Cuando se te pide que encuentres el enésimo término después del último que te dan, entonces a este proceso se le llama, oigan bien, extrapolación, ¿verdad? Es encontrar un enésimo término de una sucesión. Y vamos a utilizar la fórmula para encontrar la diferencia y vamos a encontrar también esta fórmula que es el que les permite encontrar la
posición. Muy bien. Sigamos avanzando. Ahora bien, pero supongamos que ahora no se nos pide, oigan bien, no se nos pide que encontremos un enésimo término, sino que se nos pide lo siguiente. Observen lo que dice acá. Considera que el primero y el quinto término de una sucesión aritmética es 2 y 4. ¿Sí? Es decir, que de 5 términos el primer elemento es 2 y el último elemento es 14. Ejemplifiquémonos en el siguiente esquema. El primer elemento de la serie es 2 y el último elemento de la serie es 14. Eso es. Ahora bien, pero y entonces la pregunta que es valedera es la siguiente. Y entonces, ¿cuál será el segundo? ¿Cuál será el tercero? ¿Y cuál será el cuarto término de la sucesión? Y usted me dirá, pues profe, no se puede porque imagínense, para encontrar la diferencia no vamos a poder, porque para encontrar la diferencia a un número tenemos que restar al anterior y a 2 no le podemos restar porque no existe y a 14 no le podemos restar al anterior porque no lo sabemos. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es tomar en cuenta los siguientes elementos. Primero, sí, ya sabemos que el primer elemento es 2 y que el quinto elemento es 14. Y tomemos en cuenta otro detalle. Tomemos en cuenta que el total de elementos es 5. Este otro detalle es muy importante. ¿Por qué? Porque son 5 elementos que se encuentran en la sucesión. Entonces, estos elementos vamos a sustituirlos en la fórmula general para encontrar la diferencia de esto. Si encontramos la diferencia, fácilmente podemos hallar entonces los números que están en medio. Supongamos que entonces vamos a hacer, en este caso, vamos a hacer los procesos respectivos. Por ejemplo, se nos dice que A, vamos a encontrar los 5 elementos. ¿De acuerdo? Son 5 en total. La fórmula nos dice entonces que ahora tenemos que sustituir a 1. Y a 1 es igual a 2 más. M, bueno, ya sabemos que la serie tiene 5 elementos. A esto le vamos a restar 1 y como no sabemos cuál es la diferencia, solo colocamos su símbolo. ¿Sí? Bye. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el elemento? Oigan bien, ¿cuál es el elemento del A5? Bueno, el elemento del A5 es 14. Sí, el quinto elemento es 14. De una sola vez. ¿Yo por qué no le escribí 14 en este caso? Bueno, antes no le escribí 14 para que entendieran que el elemento A5 importa porque vale 5, el número de la serie es 5 elementos. Pero yo sé que el quinto elemento es 14, solo lo sustituyo. Al sustituirlo, este es igual a 2 más 5 menos 1 es igual a 4. Y la D la multiplico con el mismo 4, porque no tiene valor. ¿Sí? ¿Estamos bien? La idea es que vamos a despejar la letra D. Vamos a despejar la letra D. Y usted sabe que como que si fuera una ecuación, cuando pasamos un término de un extremo al otro extremo, cambia la operación. Si está con más pasa con menos, si está con menos pasa con más. Y si está multiplicando pasa a dividir, o si está dividiendo pasa a multiplicar. Este 2 lo voy a trasladar para el otro extremo. A este extremo ya tengo 14. Tiene más 2. Al pasar este extremo le queda con menos 2. ¿Y qué me quedó aquí? Me quedó 4D. Recuerden que mi objetivo es despejar la D. Hacemos la diferencia. A 14 le quitamos 2, me queda 12. Y 12 es igual a 4D. Observen ahora que el 4 multiplica por D. Lo voy a pasar para el otro extremo. Si multiplica al otro extremo va a pasar a dividir. Entonces el 12 dividimos entre 4
Y ahora sí estoy dejando la letra D solita. A 12, perdón, dividimos 12 entre 4, nos queda 3. Significa entonces que el valor de D en este caso es el 3. Ahora sí, ya una vez encontrada la diferencia, si tú te percatas, ahora sí podemos encontrar, por ejemplo, el elemento 2. ¿De acuerdo? Tú puedes encontrar el elemento 2. Y como sabes que el elemento 2 es el mismo elemento sumándole la diferencia, en este caso serían 2 más 3, ¿cuánto es? Encontré entonces que el siguiente elemento, el 2, es igual a 5. Ahora puedo encontrar el elemento 3, ya empleando la fórmula que tenemos acá. ¿De acuerdo? Elemento 3 es igual a el elemento 1, que en este caso es 2, más el mismo elemento 3, le restamos 1 y ahora multiplicamos por 3, porque ya encontramos la diferencia. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, el elemento 3 va a ser igual a 2, ¿de acuerdo? Más 3 menos 1 son 2, multiplicado por 3. Quiere decir que el elemento 3 ya de un solo serían 2 más 2 por 3. Todos sabemos que 2 por 3 es 6, más 2 es igual a 8. Entonces el elemento 3 es igual a 8. También ahora puedo encontrar el elemento 4, ¿sí? Que sería igual a primer elemento, que en este caso sería 2, más el elemento en cuestión a obtener es el 4, menos 1 multiplicado por 3. Si hacemos las operaciones respectivas, quedaría así. Más 4 menos 1 serían 3 por 3. Y todos sabemos que 3 por 3 es 9, más 2 es igual a 11. Significa que el elemento número 4 es igual a 11. Todo se simplifica y se hace más fácil cuando despejamos en la fórmula el valor de D y obtenemos la diferencia. Una vez obtenido la diferencia, entonces bajo el método que a ti te parezca, por simple inspección o mediante la fórmula, podemos encontrar los siguientes valores. Ojo con esto. Si en el caso anterior se le llamaba extrapolación cuando encontrabas el enésimo término, ahora observa este detalle. Cuando te dan dos elementos, uno a un extremo y otro a otro extremo, y te piden que encontres los elementos del centro, a este proceso se le llama interpolación. Ahora sí, con estos ejemplos que te acabo de mostrar, ahora fácilmente tú puedes hacer las tareas que te he dejado, que son estas. ¿De acuerdo? Que son estas. Como tú puedes observar, la actividad número 1 y la 2 son las que te he dejado de esta lección. La actividad número 1, tómala en cuenta entonces que son casos de extrapolación. Cuando son estos casos de extrapolación, entonces estos ejercicios los vas a desarrollar aplicando la fórmula de la diferencia y la fórmula para encontrar un enésimo término. Con estas dos fórmulas podés desarrollar cada uno de los ejercicios que está acá. Y en este caso, es un caso de intrapolación. Por ejemplo, en el número 1 dice, encuentra cuatro medios aritméticos entre 7 y 24. Ojo, 4. Significa que si hay 2 más 4, entonces la serie tiene 6. Tú me vas a encontrar entonces el elemento 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Cómo? Empleando esta fórmula. Acuérdate que primero tenés que hacer el despeje. Vamos a despejar D. Y luego vamos a aplicar esta misma fórmula para encontrar los demás elementos. Y el literal B de la actividad 2 aquí es ya para que tú muestres tu ingenio. Dice, comprueba que la suma de los términos anteriores, o sea, de esto que encontraste, da 102. Tenés que encontrar los 6 elementos y luego sumarlos y tiene que darte 102. Así que muchachos, con esta explicación
Yo sé que no es una explicación muy avanzada, porque el propósito de los videos no es explicar cada página de la lección, es solo brindarte las ideas y las herramientas para que tú puedas trabajar con estos temas y esta explicación que acabamos de dar. Entonces ya estás listo para hacer las actividades de la lección número 1. Así es que buena suerte y a trabajar.